Cuando la Iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. Hoy vamos a estudiar un hombre particular que es la historia de este hombre llamado Sansón. Sansón, yo le puse a la prédica Sansón, el débil, el menos apto. ¿Y por qué el débil? Creo que Sansón se caracteriza, todos lo hemos escuchado, aunque sea escuchado la historia de Sansón, ese hombre fuerte usado por Dios que derrotaba ejércitos. Pero Sansón se caracteriza, no por su capacidad física, sino por su falta de capacidad en su carácter, a la hora de tomar decisiones. Entonces este hombre, aunque físicamente fuerte, mentalmente muy débil, y era el hombre menos apto, valga la redundancia, a la serie. Quiero empezar con una historia particular, voy a tratar de ser muy breve. Cuando yo estaba en el colegio, a mí me gustaba mucho jugar fútbol, y en el colegio yo tenía un amigo que era mucho menor, de hecho todavía lo conozco, ya no somos tan amigos, pero lo conozco, mucho menor que yo y una persona muy buena en fútbol. Resulta que en uno de los campeonatos internos del colegio, yo no sé si usted se acuerda, ahí éramos compañeros del equipo del colegio, pero los colegios organizaban campeonatos internos por aula. Y en el aula mía, yo estaba en quinto, era el mayor del colegio, la mayoría de los que eran compañeros míos eran seleccionados del equipo de fútbol. Nosotros creíamos que íbamos a arrasar con el campeonato. En fin, llegamos a la final y la final fue contra un equipo de chicos de octavo grado, donde estaba este amigo mío. Al final, para hacerles breve la historia, perdimos la final 5-4 contra este equipo, donde mi amigo hizo los 5 goles del equipo de octavo. Los octavos ganándolo los de quintos. Si usted ha estado en el colegio, usted sabe que la diferencia entre quintos y octavos, aunque la edad es cercana, es gigantesca. Y este muchacho jugó en alto rendimiento de un equipo de primera división, y cuando ya lo iban a ascender, a él le dijeron lo siguiente, a primera división le dijeron: para ascenderlo usted necesitamos que usted cambie hábitos, usted tiene muy malos hábitos. Y él tenía muchas prácticas, incluso algunos vicios que lo ataban. En fin, él nunca quiso dejar esos hábitos, vivió con un pie en los hábitos, un pie en el fútbol. Nunca se pudo consagrar porque los hábitos se comieron o le quitaron la posibilidad de desarrollarse según el potencial que esta persona tenía, y nunca llegó a ser la persona que todos pensamos que él iba a llegar a ser. Tener potencial sin carácter te va a llevar a destrucción. Quiero empezar con eso. Jueces capítulo 13 versículo 1, quiero invitarlo a leer conmigo. ¿Se acuerda? Hemos estado estudiando el ciclo que pasaba en Jueces. ¿Cuántos se acuerdan? El ciclo de que venía Israel y pecaba y venía la necesidad de levantar otro juez porque estaban oprimidos. Vamos a leerlo una vez más. Empieza el texto. Una vez más, dice Nueva Traducción Viviente, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor lo entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. ¿Se acuerda más o menos las cantidades de tiempo que los oprimían? Esta es la cúspide de la opresión, porque una y otra vez el pueblo de Israel
clamaba a Jehová, pero no se arrepentía. El Señor permitía que entraran otra vez en la opresión, ahora por un periodo más largo de tiempo. Y el Señor pretende levantar un libertador, un juez, del cual se escribe en el texto, una quinta parte de todo el libro de Jueces es acerca de este hombre, Sansón. Vamos a ver un poquito cómo fue el nacimiento en el capítulo 13. Lo voy a pasar muy veloz para meternos ahora sí en el tema que queremos. Sansón era hijo de un hombre que se llamaba Manoa, de la tribu de Dan. También se los comenté al inicio. Estos libertadores no eran de todo el país, sino de regiones de Israel, y particularmente este hombre de la tribu de Dan. El que unifica la nación es el profeta Samuel, que lo vamos a ver en algún momento, y hemos estudiado de él también en otras ocasiones. Este hombre Manoa y su esposa, una mujer estéril, viene el ángel de Jehová, la segunda persona de la Trinidad, se les manifiesta y les dice: vas a tener un hijo. Y ella se sorprende, y ahí sigue la historia contando de que ella va y le cuenta a su esposo, y su esposo pide confirmación. Pero me gustaría ir al versículo 5 particularmente de esta historia, y dice: quedarás embarazada y le darás a luz un hijo a quien jamás le debes cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Y él comenzará. Si puedes subrayar, agarre esa palabra, comenzará, porque el llamado de este hombre es muy diferente al resto: a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Comenzará a rescatar. Y este hombre nace bajo el concepto, y creo que es lo que el texto nos está diciendo, del voto nazareo. Y usted se preguntará, si usted no es una persona de iglesia, ¿qué era el voto nazareo? El voto nazareo está en Números capítulo 6 y básicamente habla de 3 cualidades. Cualidad número 1, el nazareo no podía tomar ni acercarse a nada que tuviera que ver relación con el fruto de la vid. No podía comer uvas, no podía tomar vino, no podía tomar nada que estuviera relacionado al fruto de la vid. Característica número 1. ¿Y esto por qué o qué representaba? Las uvas representaban gozo. La gente encontraba gozo, se celebraba con vino en las fiestas. La gente ponía su gozo en el producto, y lo que el Señor le estaba diciendo es: encuentra tu gozo en mí, tu contentamiento en Jehová. Esa era parte del voto de consagración. Característica número 2, no podían cortarse el pelo. Visiblemente ellos se dejaban el pelo muy largo para mostrar el voto nazareo. ¿Qué producía esto en la gente? Ellos tenían que dar cierta impresión, cierto mensaje, y mantenerse en muchísima humildad, porque su voto nazareo demandaba que ellos caminaran en muchísima humildad. Entonces, ellos no podían tomar vino porque su gozo estaba en Jehová. Ellos se dejaban el pelo largo para recordar que ellos estaban bajo sometimiento de Jehová, manifestando su humildad. En número 3, ellos no podían acercarse a los muertos. Y creo que esta era la característica más difícil, porque durante el voto, si un padre, una madre o una persona cercana se moría, ellos no podían asistir a las obras fúnebres. Entonces esto representaba que ellos no podían acercarse a la muerte para manifestar la santidad y la integridad del voto. ¿Está conmigo, hermano? Es fundamental para la prédica que me agarre esto, que lo anote, y va a ver que conforme lo desarrollamos voy a tocar estos temas una y otra vez. La Mishnah judía dice lo siguiente: el voto nazareo por lo general se hacían 100 días de consagración, pero en la práctica era común ver personas que se consagraban 30 días. Era raro ver una persona consagrada durante toda su vida, aunque la Biblia nos da ejemplos. Sansón es uno, Juan el Bautista es otro. Y Pablo, en ocasiones, usted lo puede encontrar en el libro de Hechos, tomó el voto nazareo y se consagraba a Jehová, y él pasaba a vivir por un tiempo definido esta consagración o este voto, este retiro que hacíamos para el Señor, algo tipo el ayuno. Entonces, Sansón nace bajo esto
la madre de Sansón, incluso en su vientre, le es pedida, el Señor le dice, aléjate de todo esto, porque yo a este hombre lo quiero. Y desde ahí podemos ver un hombre que Dios escogió para un fin especial y que Dios se iba a mover de una forma sobrenatural en la vida de este hombre, que fue escogido desde su concepción, porque nació desde lo imposible, en un vientre estéril. Entonces, de ahí pasamos, podríamos quedarnos hablando, no lo podemos hacer, de más acontecimientos que hubo ahí. Pasamos al versículo 1 y 2 del capítulo 14, ya acerca del carácter de Sansón. Vamos a ver cómo era este hombre. Dice el versículo 1: cierto día, estando Sansón en Timná, se vio atraído por una mujer filistea. Y cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timná y quiero casarme con ella. Consíganmelo. Yo no sé si usted está entendiendo y agarrando lo mismo que yo en el texto, pero la primer palabra que sale de un hombre consagrado a Dios desde su nacimiento es decirle: papá, mamá, me gusta, tráigamelo. Una demanda hacia los padres, una falta completa de respeto. En la cultura era común que el padre y la madre escogieran la esposa de sus hijos y hicieran un tipo de relación con la otra familia para juntar familias. Pero este hombre se ve que tenía un conjunto de valores totalmente contrarios a lo que Dios quería establecer en Israel. Su conjunto de valores y los valores del reino eran sumamente diferentes. Un hombre implacable, un hombre que no le importaba, que no honraba a sus padres, un hombre superficial. Y voy con la primera, hermanos, un hombre que se parece más a los hombres de hoy en día. Un hombre que hoy en día vuelve a ver a una mujer y le dice: me enamoré. Ni siquiera la conoce. ¿Y por qué te enamoraste? Ay, es que no la ve. Superficial totalmente. Cuando yo me voy a la palabra de Dios, la Biblia me demanda que la forma en como yo me debería de acercar a una mujer es: está bien, te puede gustar la apariencia externa, pero lo único que te puede enamorar es su corazón. Mi hermano, si usted construye una relación a través de lo que usted ve, esa relación está destinada a fracasar. Y voy a repetir eso. Si usted construye una relación a través de lo que usted ve, esa relación está destinada a fracasar. Lo único que te puede enamorar es su corazón. Y dice la palabra de Dios en la mujer virtuosa que el corazón de la mujer debe de ser agradable a Dios, y el hombre de Dios se va a agradar de ese corazón. Por eso, hermanas, usted no necesita vestirse de cierta forma para provocar a los hombres. Al hombre que vas a provocar es al hombre como Sansón, sin carácter. Pero si usted quiere conquistar a un hombre de Dios, usted va a empezar a mostrar ese corazón transformado, y el hombre de Dios va a anhelar estar con una mujer con corazón conforme al Señor. Ahora, hermanos, yo creo que este tipo de prédicas nos golpea, sinceramente, porque vivimos en una sociedad carnal como Sansón. Sansón buscó tener una relación en yugo desigual, que el Señor no le permite, y una relación que deshonraba a sus padres. Versículo 3: pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedas casarte?, preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón se vuelve a sus padres y les dice: consíganmela, a mí me gusta ella. Y yo quiero decir aquí, me detengo otra vez, hermanos, el rol de padre bíblico es que usted tiene que ser el estorbo entre su hijo, su hija y el pecado. Usted se mete aquí, hermanos, y mi hijo quiere esto, yo me meto en medio, porque pareciera que estos hombres que de inicio, Manoa y su esposa, parecían que comprendían cosas del Señor en medio de una generación que cada vez
¿Se acuerda que lo vimos? Cada vez, cada uno de los libertadores iba a estar peor y más contaminado y de mal en peor íbamos yendo. Ya llegamos al punto donde un hombre completamente superficial y carnal era el libertador que Dios iba a usar. Y sus padres, que parecían tener cierta noción de cordura y entender ciertas partes de los principios de Dios, empiezan a mostrar un carácter endeble. Y yo le voy a decir, esos padres parecen más a los padres actuales que a los padres que el Señor quiere que seamos. ¿Cuál es el padre actual? Mijito, papá, dame tal cosa. Está bien, aquí tiene. Papá, yo quiero esto. Está bien, aquí tienes. Mis hermanos, ese no es el modelo bíblico de paternidad. El modelo bíblico de paternidad es que los hijos se construyen en las disciplinas. Los hijos se construyen en la palabra de Dios. Porque si usted obedece al Señor, mi hermano, el día que usted no esté, usted va a descansar en la confianza que Dios está ahí con su hijo, tomando las buenas decisiones. Que el Espíritu de Dios es el que se va a interponer el día que usted no pueda interponerse, porque usted lo guió bien. Y usted verá la historia. Parecía que no hay otra mujer, pero al final acceden y le dice, está bien, cásese con esta incircuncisa. De ahí, ¿qué voy a hacer? Porque solo unos padres que construyeron el irrespeto, ya Sansón era un adulto, padres que construyeron el irrespeto desde niño, llega a un punto donde el niño es adulto y sigue fomentando el irrespeto. ¿Está conmigo, hermano? Ya esto era la norma en la casa de Sansón y entre los padres de Sansón. Entonces, pasamos al versículo 4. Su padre y su madre no se daban cuenta que el Señor estaba obrando en todo esto, con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos, que en ese tiempo gobernaban Israel. Y esto pareciera que es algún tipo de contradicción con lo que dice Deuteronomio 7, de no unirse en yugo desigual con los impíos. Pero no, mis hermanos, es un texto complejo tal vez de entrada, pero es importante entenderlo. Dios nos usa a pesar de nuestras malas decisiones. Sus propósitos son tan grandes que usted podría meter las patas en todo y el Señor darle vueltas a circunstancia para poder producir algo bueno en medio de mis errores continuos. Dice la palabra de Dios, para los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Quiero ponérselo en mis palabras. A pesar de todo lo malo que hacemos, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra falta de juicio sano, el Señor gira las situaciones para que de una situación negativa el Señor produzca cosas buenas, porque Dios es un Dios bueno. ¿Está conmigo, hermano? ¿Puede darle un amén a eso? Y eso es bonito y es bueno, porque hoy puedes estar en medio de un problema y Dios tiene control y algo Dios te va a enseñar. Y la disciplina de Dios va a estar ahí. Y tal vez Dios te va a permitir que camines por el fuego, pero el fuego no te quemará. Porque Dios te quiere enseñar y quiere pulir tus pasos y quiere enderezar tus manos y quiere formar tu carácter a través de la oportunidad. Esta era una oportunidad de Dios para usar a un hombre talentoso sin carácter. Versículo 5. Cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timná, de repente, y aquí hay que entender el texto y ya le voy a decir por qué. Un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timná. Usted verá que Sansón pelea con el león, no me puedo meter en el detalle, mata al león y Sansón no le dice a sus padres. Entonces iban juntos y en algún punto Sansón se aparta del grupo y le sale este león joven. Y Sansón lo destruye con sus propias manos, lleno del poder del Espíritu Santo. Y usted se preguntará, ¿por qué Sansón no le dijo a sus padres? Vamos a leerlo una vez más despacito. Y el joven león atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timná. ¿Qué hacía un nazareo en un viñedo? Hermano, ¿está conmigo? ¿Está leyendo lo mismo que yo? ¿Qué hace un nazareo
en un viñedo. Seguimos. Entonces, Sansón vino, mata al león, va a visitar a la que iba a ser su esposa y se regresa. Y de regreso, si usted es hombre me va a entender, si usted es mujer, perdón, no me va a entender, pero los hombres se van a identificar con eso. Tal vez si usted es mamá de un hombre me va a entender. Cuando el hombre se junta entre varios, yo fui criado con mis hermanos, yo tengo un montón de hermanos hombres y primos hombres, y cuando íbamos todos los hombres y veíamos algo asqueroso o peligroso, como que el coeficiente intelectual bajaba completamente y uno decía, mira, hay ahí un león muerto. Yo me lo puedo imaginar a Sansón ahí, mira, un león muerto, voy a ir a verlo, voy a ir a tocarlo. Y Sansón se acerca al león muerto y ve que hay miel de abeja, un panal en su vientre. Y Sansón saca el panal y se lo empieza a comer. Y llega donde los papás y les da de comer. Y usted encontrará que la Biblia dice, y no le dijo nada a sus padres. Voy con la siguiente pregunta. ¿Qué hace un nazareo comiendo miel de un león muerto? ¿Está conmigo, hermano? ¿Qué hace un nazareo ahí? Versículo 10. Mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento, Sansón dio una fiesta en Timná. Esta era la costumbre, 7 días de fiesta. Como era costumbre de los jóvenes de la alta sociedad. Este tipo de fiestas eran literalmente fiestas para tomar vino. ¿Qué hacía un nazareo en una fiesta tomando vino? Usted me dirá, pastor, la Biblia no dice que Sansón tomó vino. No importa, estaba rodeado de gente que estaba tomando vino. ¿Qué hacía un nazareo en ese lugar? Sigue la historia. Sansón, en medio de la fiesta, decide hacer un acertijo y se le acercan 30 de los invitados y les dice Sansón, bueno, les voy a dar este acertijo. Si ustedes lo adivinan, yo les voy a dar 30 túnicas y 30 trajes, y si no, ustedes me van a dar a mí 30 túnicas y 30 trajes. Y ellos aceptan. Y le dice Sansón, básicamente, palabras más, palabras menos, va a venir de uno fuerte, va a salir algo dulce, y vienen ellos, se llevan este acertijo y empiezan a pensarlo y dicen, no entiendo qué es lo que está pasando. Y era el acontecimiento que Sansón acababa de vivir. Y al tercer día, estos hombres se le acercan a la esposa, la que iba a ser esposa de Sansón, y le dicen, necesito que manipules a Sansón para que nos diga qué es. Y si no nos dices, te vamos a quemar a ti y a tu familia, porque no nos invitaste aquí para ser humillados. Y viene esta mujer, se le acerca a Sansón y empieza a decirle, Sansón, es que no me amas. ¿Se acuerda que le empecé dando duro a los hombres? Vamos del otro lado. Sansón, es que no me amas. Es que si me amaras me lo demostrarías de qué manera y harías esto por mí y harías esto otro. Y empieza esta mujer a ser una mujer manipuladora y, perdónenme hermanas, necia. Empieza a ser necia y a darle y a darle y a darle y a darle. Hasta que el 7º día, Sansón, harto, empieza a hablar. Y voy con una clave, hermanos. ¿Quiere ver cómo se destruye el carácter de su esposo? Conviértase en una mujer necia. ¿Quiere ver cómo su esposo se hace chiquitito y pierde su rol en el matrimonio? Conviértase en una mujer necia. Porque esta mujer apagó a Sansón completamente. Y Sansón viene y le cuenta. Ella le cuenta a sus amigos y sus amigos le dicen, ¿qué más fuerte que un león? ¿Y qué más dulce que la miel? Y viene Sansón y les dice, si ustedes no hubieran hablado y no le hubieran manipulado, yo no le hubiera tenido que pagar. Y Sansón se va a otra ciudad, mata a 30 filisteos, les quita su traje y va y se los entrega a estos hombres y dice, aquí está el pago. Y bravísimo se va de la fiesta. Sansón no termina el casamiento, se va donde sus papás y se queda unos días ahí mientras se le bajaba las chichas a este hombre que no tenía carácter. Y a los días recapacita y vuelve y va donde el suegro y le dice, vengo a ver a mi esposa. Y dice el suegro, muy tarde, como tú no viniste, la di en casamiento con el padrino tuyo de la fiesta.
Y Sansón se pone otra vez bravísimo. Vamos al versículo 3 del capítulo 15. Sansón dice: esta vez no podrán culparme de todo lo que les haré a ustedes, filisteos. Mis hermanos, conocer del Espíritu Santo y conocer al Espíritu Santo son dos cosas muy diferentes. Y usted puede conocer al Espíritu Santo incluso y contristar al Espíritu Santo, porque lo que Dios nos está llamando a hacer es a que vivamos dominados por el Espíritu de Dios. La única forma de vida que agrada a Jehová es una forma de vida dominada por el Espíritu de Dios. Sansón parecía estar más dominado por sus emociones que por el Espíritu de Dios. Lo que su corazón le dictaba, el enojo y sus iras, parecía ser dominado más por sus emociones que por el Espíritu de Dios. Y aquí es donde el cristiano empieza a justificar sus errores. ¿Cuántos hombres machistas no he visto que dicen que tienen, es que yo tengo mucho carácter porque grito y exploto y hago? No, mi hermano, usted tiene un carácter débil, usted es débil. Porque si usted fuera fuerte de carácter, usted comprendería que la Biblia dice que no nos ha dado espíritu de temor, sino amor, poder y dominio propio. Y usted encontrará en el original que eso dice una mente lúcida. ¿Para qué? Porque mi mente es lúcida en Cristo para dominar mis emociones, para poder actuar correctamente conforme lo que el Espíritu dice. Y si usted grita y patalea y hace y usted no tiene carácter, usted le falta dominio propio. Y es más, quizá ni siquiera tiene al Señor. Porque Sansón, lo que vemos aquí es un hombre que dice: ahora sí, van a ver lo que les voy a hacer. ¿Cuántas veces no he visto hombres agresores diciendo: es tu culpa, porque tú me hiciste, porque mis hijos me sacaron de quicio, porque esto es tu culpa? Ahora sí, van a pagar los platos rotos. Mi hermano, qué triste y qué bajo. Culpar a otros de mi falta de carácter y mi falta de relación con Dios y de mi falta de dominio propio y mi falta de capacidad de controlar mis emociones. ¿Está conmigo? ¿Cuántos hemos escuchado gente así? ¿O hemos visto gente así? ¿Verdad? Muchos, yo creo. Y Sansón, este hombre dominado por emociones, va, agarra 300 zorras, las amarra de dos en dos, les pone una tea y las manda a quemar los cultivos de los filisteos. El dios filisteo era el dios Dagón, el dios de la agricultura. Y Sansón manda un ataque directo a quemar todos los cultivos y empieza una guerra de venganzas entre Sansón y los filisteos. Los filisteos se enojan y van y queman a la que iba a ser esposa de Sansón y a su padre, la amenaza que le habían dado. Y Sansón se devuelve y mata un montón de filisteos. Y los filisteos y va y se esconde en una cueva, y los filisteos se devuelven y van a la ciudad y le dicen: israelitas, vayan y nos traen a Sansón ya. Y ellos se juntan en un mini ejército de 3,000 hombres y van a buscar a Sansón a la cueva. Y esta vez ellos vienen y le dicen: Sansón, necesito que vayas y salgas, porque si no tenemos miedo de lo que los filisteos vayan a hacer. Y Sansón dice: está bien, pero prométanme que no me van a matar. Lo atan y lo llevan donde los filisteos. Y ahí pasamos al versículo 14, donde dice: cuando Sansón llegó a Leí, los filisteos salieron gritando de triunfo. Sin embargo, una vez más, a pesar de la falta de carácter de Sansón, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón. Y él rompió las sogas que tenía atadas en los brazos como si fueran hilos de lino quemado, y cayeron de las muñecas. Y luego Sansón encontró la quijada de un burro recién matado, la levantó y usó ese instrumento insignificante para matar a 1,000 filisteos. Wow, el hombre que era usado por Dios para acabar con ejércitos. Pero va otra vez la pregunta: ¿qué hacía un nazareo tocando la quijada de un burro muerto? Dice en Nueva Traducción Viviente: la quijada fresca, reciente de un burro muerto. Reina Valera.
Y después verás, ahí vienen unos acontecimientos de cómo Sansón nombra la ciudad. Pero hasta este momento, después de hablar casi 3 capítulos de la Biblia de este hombre, va a encontrar la primera vez que este hombre interactúa con el Señor. Vamos a ver esta oración. Jueces 15:8. Después, Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor. Vea qué oración más espiritual, hermano. Vea qué hombre más de Dios. Has logrado esta gran victoria, Sansón, diciéndole a Dios, por medio de la fuerza de tu siervo. Y ahora tengo que morir de sed y caer en las manos de estos paganos. ¿No ve usted un patrón en esto, hermanos? ¿No ve al hombre altanero con sus papás siendo un altanero con Jehová? Ahora sí, no es tú que acabas de traer la victoria. Gracias a mí, Sansón, que soy fuertísimo. Retando a Jehová. Termina el capítulo diciendo, Sansón fue juez de Israel por 20 años. Durante el tiempo de los filisteos dominaban la tierra. ¿Se acuerda que al inicio marcamos la frase, comenzará a librar a Israel de los filisteos? ¿Se acuerda cómo ha desarrollado cada uno de los libros de jueces que hemos ido leyendo? Y cierra Gedeón y cierra Od diciendo, y trajo paz y gobernó por 7 años, 20 años, 40 años, 80 años. Con Sansón vemos que fue juez durante el dominio de los filisteos, porque él nunca terminó la historia de lo que él fue diseñado a hacer. Su falta de carácter lo hizo que él nunca pudiese recibir el premio de lo cual él fue diseñado para terminar. La profecía se cumple exactamente como Dios la estableció. Capítulo 16 habla de la historia de Sansón. Con este voy a ir muy rápido porque creo que todo lo hemos escuchado en la iglesia en algún momento. Empieza Sansón acostándose con una prostituta y básicamente lo planean matar, y Sansón sale, se roba las puertas de la ciudad y Sansón va y las deja tiradas por allá. Sansón estaba dando un mensaje y básicamente el mensaje que daba es, yo voy a hacer que ustedes sean vulnerables. Yo soy muy fuerte para ustedes y yo podría abrir las puertas cuando yo quiera y entrar cuando yo quiera. Y dice el versículo 4, tiempo después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego, cada uno de nosotros te dará 1,100 piezas de plata. Quiero hacer 2 aportes ahí breves. Dalila, el nombre Dalila es un nombre semítico que quiere decir devota. Probablemente Dalila, era una sacerdotisa, una prostituta del templo de Dagón. Vaya Sansón, qué bárbaro para escoger mujeres, ¿verdad? 3 de 3 llevaba, por lo menos en lo que leemos de la historia. Y lo otro que yo haría es que creo que a veces nuestra forma de ver la historia de Sansón nos hace ver que Sansón era ese tipo musculoso, así tipo la roca, fuertísimo, porque las historias de niños, a veces cuando leemos las Biblias de niños nos encontramos a ese hombre fuertísimo, pero cuando nosotros leemos aquí, los hombres no tenían esa perspectiva. Ellos decían, no sabemos qué lo hace Sansón fuerte. Probablemente él no parecía fuerte, porque si hubiese parecido fuerte, la conclusión era, este hombre está tonificado, fuertísimo, durísimo, un Goliat, tal vez un gigante fuertísimo. Ellos no entendían, porque probablemente no era visible para ellos de dónde provenía su fuerza. Entonces viene Dalila y empieza con la misma, repetimos el patrón de la primera mujer que iba a ser la esposa de Sansón. Y ella empieza a taladrar, dime cuál es, es que no me amas, y manipular, y con la necedad, Y al final vamos a leer el versículo 15 al 17. Dice, entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo, ¿cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Día tras día
lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Y finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el pelo, le confesó, porque fui consagrado a Jehová como nazareo desde mi nacimiento. Si me rapan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Y mis hermanos, aquí ya voy casi que cerrando la prédica. Su secreto no era el pelo. Yo creo que a veces creemos que Sansón era fuerte porque tenía el pelo largo. Sansón era fuerte porque Jehová había hecho un pacto con él. Y lo del pelo simplemente era el último argumento de romper completamente el pacto que Jehová hizo un día con él ante el voto nazareo. Era la última carta que le quedaba a Sansón. Y Sansón destruyó el voto. Sansón abusó de la gracia de Dios. Y hermanos, aquí es donde yo quiero empezar a hablarle con mucha sinceridad. Yo creo que a veces los cristianos abusamos de la gracia de Jehová. La Biblia dice que Jehová es tardo para la ira, pero inmenso en misericordia. Y nos quedamos con la parte de inmenso en misericordia porque a veces abusamos de una sobregracia a pesar de que nuestro comportamiento deja mucho que desear acerca de nuestra santificación y de la consagración que Dios nos llama. Y apelamos a la misericordia y a la misericordia. Pero hermanos, tarde o temprano la ira de Dios, el enojo de Dios y las consecuencias de Dios con el pecado se van a dar. No importa cómo te llames, no importa el llamado que tengas, no importa cuánto tiempo hayas ido a la iglesia, tarde o temprano, si tú no te alejas del pecado de forma radical, la ira de Jehová va a caer sobre ti y sobre tu casa. ¿Y sabe qué es lo duro de esto, hermanos? La consecuencia del pecado no es inmediata, porque ese es el gancho dulce para el creyente. Tengo novia y no nos acostamos y no pasó nada. Y se empiezan a romper límites y cada vez estoy más cerca y no pasó nada. E incluso quizá pequé y no pasó nada. Y entré en el ciclo y en algún momento me doy cuenta que ya no hay vuelta atrás. Ya el enemigo me agarró. Ya el enemigo me tiene. Ya voy a pasar yo por la ira de Jehová. Porque un Dios santo no disfruta, ni permite, ni convive con el pecado. Este es probablemente uno de los versículos más tristes. Creo que con la cruz es probablemente uno de los versículos que más deberían de conmover la vida del creyente. Versículo 20. Entonces ella gritó como las otras veces: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Y cuando Sansón se despertó, dice: haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta que el Señor ya lo había abandonado. Qué duro, hermanos. Ministros de Dios, servidores, líderes, a veces cuando hacemos algo muchas veces, ministramos muchas veces, predicamos muchas veces, a veces nos subimos al altar sin ni siquiera haber orado, sin haber ayunado, sin haberle preguntado a Dios, porque tal vez nuestro talento siempre nos ha salvado de eso. Ojalá un día no nos paremos frente al altar y nos demos cuenta que ya el Señor nos abandonó, porque nunca lo involucramos a Él. Hicimos todo a nuestra fuerza, pero lejos de Él. Ojalá un día no vengas aquí ya con la consecuencia de haber estado fornicando, mintiendo, lleno de chisme, lleno de falta de perdón, y que el juicio de Dios de lo que no hiciste en lo secreto se convierta en algo público. Yo he visto a tantos hermanos caer ahí. Vienen estos hombres, apresan a Sansón,
y le hacen lo que el pecado le hace al corazón del hombre. Número 1, le sacan sus ojos. Número 2, le atan sus manos. Y número 3, lo llevan esclavo. Mis hermanos, hermanas, el poder del pecado es tal donde te va a dejar, número 1, ciego. No puedes ver que estás en lo oculto. Número 2, atado. Ya no puedes moverte igual para, por último, hacerte esclavo. Y ya no puedes salir. Ese es el poder del pecado. Ese es el poder que fue derrotado en la cruz. Pero ese es el poder del pecado. Porque a veces creemos que yo puedo administrar esto y con mis decisiones salir de aquí. Ninguno de nosotros tiene esa capacidad. Ninguno de nosotros puede salir por sus propias fuerzas del pecado. El pecado viene y el enemigo viene a robar, a matar y destruir. El enemigo te va a tirar al piso. Y si puede patearte sin una gota de misericordia, te va a dar y 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 te va a empezar a quitar todo lo que amas hasta verte morir. Y Sansón se lo llevan preso. Empiezan a burlarse de él. ¿Y sabe qué es lo triste? Que él lo sacan en medio de una celebración a Dagón. Porque cuando un hombre de Dios cae, hermano, ¿sabe qué es algo que también a veces deberíamos de predicar más en la iglesia? Cuando un hombre o una mujer de Dios cae, cuando un matrimonio de Dios cae, cuando una persona cristiana cae, cuando un verdadero cristiano que anuncia su fe, no ese cristiano underground que nunca habla de Cristo, que para mí, perdóneme, pero un cristiano que no habla de Cristo no es cristiano. Ese cristiano que de verdad ha llegado a producir cambios en las personas cae de tal forma, así tan feo como cayó Sansón. Es que un día no solo se van a burlar de ti, se van a burlar de tu Dios, del Dios al cual representas. Y ellos sacaron a burlarse delante de Dagón a Jehová. Y Sansón, en su último recurso, le dice: llévenme aquí donde están las columnas. Y un joven lo lleva y Sansón hace esta oración. Ojo el cambio en el carácter del hombre. A veces Dios permite que toquemos fondo porque solo ahí nos volvemos a Jehová. Ya no es la misma oración del niño malcriado delante del papito. Señor soberano. ¿Ve el cambio, hermano? Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego, clamo, que me fortalezcas solo una vez. Con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Y viene este hombre, empieza a destruir las columnas del templo. Y cuando se está viniendo todo abajo, él ora y le dice: Señor, mátame con los incircuncisos. Y él muere. Y así termina la historia de Sansón, diciendo: Sansón ese día mató a más de 3,000, muchos más de los que mató en vida. Pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Ese era el fin esperado del hombre de Dios? Quiero hacerle unas conclusiones breves porque no tengo mucho tiempo. Si podemos bajar un poquito la luz. Quizás no es la prédica que vamos a terminar con esa ministración. Quiero que usted termine meditando en lo que vamos a aprender de esta historia. Medite ahí en su usted y Dios, entre usted y Dios. Conclusión número 1: es más importante el carácter que el don. Es más importante el carácter que el don. Y el carácter es hacer lo correcto delante de Dios, aunque nadie me vea. Dios quiere gente de carácter. Dios no le interesa la gente de dones. Y si tienes un don pero no tienes carácter, créame, hermano, el Señor va a hacerte a un lado. Dios busca aquellos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, más que el que canta bonito. Dios anda buscando aquel servidor que anda buscando honrarlo a Él y no honrarse a sí mismo. Dios anda buscando la gente de carácter. Número 2: tener ventajas en la vida no implica tener éxito. Sansón tenía todas las ventajas: una familia cristiana, padres que lo consagraron, vivió una vida donde tuvo todo lo que, entre comillas, pidió. Y eso no es un sinónimo de éxito. El éxito en la vida cristiana es hacer la voluntad del Padre, honrarlo a Él. Y muchas veces honrarlo a Él es morir a nosotros mismos
a mis sueños, mis anhelos y mis fines, para que Él pueda ser glorificado en medio de mi vida. Vas a tener que dejar trabajos, situaciones, oportunidades y personas para que Él sea glorificado. Número 3, Satanás te ataca en tu debilidad. Satanás conoce tu debilidad. Yo odio esta frase del creyente: es que yo ya gané. Primero, hermano, usted no ganó nada. Yo no gané nada. Todo lo hizo Cristo en la cruz por mí. Nosotros no somos victoriosos en nada. La única capacidad que tenemos de gloriarnos es gloriarnos en el amado y la victoria que Él nos dio. Pero no solo eso, sino que Satanás sabe en lo que eres difícil. Satanás le puso a Sansón las personas para hacerlo caer en lo que él ya sabía que iba a caer, porque él ya había visto el patrón. Y mis hermanos, nunca quitemos los ojos de la debilidad. El matrimonio que cree que nunca va a caer en adulterio es aquel que el día que tú compres esa mentira es el primer paso al adulterio. Cuide su relación, cuide a su esposo, cuide a sus hijos, cuide su ministerio, cuide su grupo en casa, cuide sus ovejas, cuide lo que Dios te ha dado, cuide su trabajo, cuídelo. Porque si usted no lo cuida, mi hermano, y se descuida, Satanás va a venir a través de eso. Punto número 4. Cierre la puerta antes de que la puerta te destruya. Voy a repetirlo: cierre la puerta antes de que la puerta se destruya. A mí me duele mucho ver cómo jóvenes a veces me dicen: pastor, es que me invitan a ir a bares y me invitan a ir a bares y no sé qué decirles. Yo les digo que no me inviten, pero me siguen invitando. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque muchas veces viene el pecado a tocarnos la puerta y nosotros lo que decimos es: mira, ¿querés ir conmigo a tal lugar que no me conviene? No, es que estoy ocupado. No, es que no puedo. No, porque nos interesa más cuidar el corazón de la persona que el corazón de Dios. ¿Sabe qué es lo que yo esperaría que hiciera el creyente? Decirle: mi hermano, ¿sabes qué? Yo nací de nuevo, soy cristiano. No me vuelva a invitar a ir, porque no voy a ir. Y si se enoja, tú es tu amigo. Porque al final, ¿a quién quiero agradar? Yo no sé usted, hermano, yo quiero agradar al Señor. Y si agradando al Señor voy a caerle mal a la gente, sorry. Si te ama, se va a quedar a pesar de eso. Cierre la puerta. Cierre la puerta del adulterio. Si necesitas cerrar redes sociales, ciérralas hoy. Si necesitas quitar aplicaciones, quítalas hoy. Si hoy estás en fornicación con alguien, corta la relación hoy. Cortamos, seguimos ahí chateando: ay, yo te amo tanto, ay, sí, un día vamos a volver a XY. Ciérrelo. Ciérrelo. Porque el pecado te va a llevar a muerte, hermano, si usted no cierra la puerta. Número 5. Y perdóneme por el lenguaje, pero el pecado te va a llevar a tomar decisiones tontas. Cuando usted está en pecado, usted está aquí acaballado, hermano, y usted empieza a tomar decisiones como la de Sansón. ¿Cómo le contás a una mujer filistea y que ya te ha vendido varias veces el fruto por el cual vas a terminar cayendo? Por Dios, porque el pecado lo tenía cegado. Y número 6, cuando pierdes la distancia que hay entre la santidad y el pecado y empiezas a cerrar esa brecha, pierdes todo el poder. El cristiano debería buscar vivir lo más alejado del pecado posible. Entre más lejos, mejor. Entre más lejos de lo que te hacía caer. Le voy a contar un testimonio mío, y no importa que quede grabado. Cuando el Señor me encontró, uno de los rollos más difíciles que me costó mucho es dejar de tomar. Yo era un alcohólico social. Yo puedo decirlo abiertamente, yo era un alcohólico social. Y hoy en día, mis hermanos, estoy hablando de, 19, 20 años después de tener ese encuentro con el Señor, todavía en mi casa yo no meto cerveza. Porque meter una cerveza en mi casa no es el hecho de que no vaya a tener autocontrol. Ahí hay un proceso de santificación de 20 años detrás. Es el proceso de que ¿por qué voy a meter el instrumento que un día fue el que se burló de mí y de mi pecado a mi casa?
Yo no sé usted, hermano, pero eso no es vivir lejos del pecado. Eso es creerse fuerte en su propia prudencia. Y el cristiano debería de buscar alejarse lo más posible. ¿Tuviste una relación mala con un amigo? Sáquelo de redes sociales, sáquelo de su teléfono, sáquelo de todo, porque nunca te va a llevar a bien, hermano. Nunca se juega con el poder del pecado. Cierra tus ojos. Quiero invitarlo a que haga esta oración corta, pero de mucha sinceridad delante de Dios, muy personal. Ahí examinándonos en nuestro corazón, nuestras luchas, nuestras debilidades y nuestras circunstancias. Dígale al Señor: Señor, hoy tú me muestras que quizás en mi vida hay pecados, hay zorras que he dejado entrar, hay huevos de áspid, pequeñeces. Mis ojos han estado, Señor, lujuriando o siendo tentados. Padre, quiero pedirte perdón hoy y quiero volver a caminar lejos de ese pecado que un día tuvo control, de ese pecado por el cual los filisteos espirituales se burlaron de mí y se burlaron de ti a través de mi pecado. Señor, y hoy quiero cerrar esa puerta una vez y para siempre, y quiero vivir lejos de eso. Perdóname, Señor, sana mi tierra, y hoy quiero volver a estar bajo el cuidado del Dios omnipotente que con sus alas me cubre en perfecta